El apalancamiento número 1 son agentes de inteligencia artificial. Ok. Este es obvio, es poner los modelos de IA a accionar. Y hay que tener una diferencia importante. No es lo mismo usar la IA como apoyo en tu labor a tener un agente que realmente acciona solo. Cuando hablas de agente, ¿te refieres a un modelo especializado en una tarea? Que toma acción, tiene Ajá. contexto y memoria propia. Acción, contexto, memoria propia. ¿Y tiene que estar especializado o no? Normalmente, a como se viven los agentes hoy, están obligados a ser especializados porque no tienen la capacidad de ser tan... Todos o sea, los- no son navajas suizas. Ok. Van a resolver tareas específicas hoy. Ok. En la medida en que eso cambie, pues obviamente se van a hacer agentes más poderosos. Pero aquí lo interesante es esto. Te estás imaginando que una empresa tiene 1, 2, 3 agentes. Las empresas que lo están haciendo hoy, que están trabajando con agentes hoy, hablan de desplegar decenas de miles de agentes. Ok. Entonces, ese es el gran cambio, digamos, el gran cambio de paradigma. ¡Emprendedores! Por eso le bajan el volumen a tu pinche micrófono, güey. Por eso. Pues sí. Por el grito de guerra, señor Porque gritas. Ricardo Moreno. ¿Me vas a explicar por qué vienes vestida de geisha? Porque vamos a tener la presentación oficial del libro en unos momentos. Ajá, a las Esto se va a 6, ¿no? Esto se va a publicar ya posterior. Ajá. Y dije, quiero un atuendo diferente. Traigo un saco normal y un kimono. kimono. Ajá. Entonces, estaba en duda de... Pero por tu comentario creo que va a ser el kimono. Sí, Definitivamente, definitivamente. Muy bien, muy bien. ¿Es original? Sí, este me lo traje de Japón. Sí, te dije que Santi quiere ir a Japón. Les prometí a cada uno de mis hijos que cuando cumplían 15 años me los llevaba de viaje a algún lugar. Cuando cumplían 15. Cuando cumplían 15. Ok. Y se me acabó el tiempo de gracia porque Santi cumplía en diciembre, güey. Y dijo que quiere ir a Japón. Qué chingón. ¿Eh? ¿Y cuándo te vas a ir? Yo creo que en Semana Santa. Pues en una de esas me... Porque va tan mal en la escuela, güey, que le dije, no puedes perder clases. ¿Jalas o qué? Pues en una de esas. Sí, güey. En una de esas. Semana Santa nos vamos a ir para allá. Te puedes comprar otro disfraz de geisha. Me compré otro kimonito. Otro disfraz Aparte de tengo un geisha. gran guía ya. ¿Ah, sí? Un gran amigo ¿Tú que es acabas de guía. ir? No, fuiste hace, ¿qué, 2 años? Un año, sí, 1 año y medio creo. Sí, me acuerdo. 1 año y medio. Que tus hijos fueron adictos a la carne Kobe, ¿no? Exacto. Oye, pues déjame te cuento un poquito de este nuevo libro. Del nuevo libro. Que la intención de este episodio era... Leerlo. No, bueno, Está largo, ¿eh? Para haberlo escrito en 3 semanas. Está ese largo. es el comentario que tienes guardado para hoy. O Está sea, largo. Pues no lo... cabrón, esas pantallas no lo dices. Pues no lo pude leer todo, güey. Pero... O sea, leí el título. Pero me sorprendió que está largo. Entonces, supongo que es mucho bullshit de la inteligencia artificial. No, o sea, ¿Lo escribiste tú sí o no, güey? A ver, Otra vez. Vamos a empezar la fórmula. Ajá. Yo hice una parte. Tengo 3 autores. 3. La semana pasada eran más. No, Eran 6. Bueno, o sea, con el equipo completo, con diseño y todo, pero Ok. gente escribiendo otros 3 humanos, parte del equipo Pero, core. ¿podrías decir que ellos son ghostwriters? Sí, O sea, el Sí. concepto que conocemos como ghostwriter. Sí. Porque la otra vez le dijiste una mamá de la nube. sí. Ok. Cloud Talent. Ajá. Es parte de la tesis del libro. Ajá. Y luego aparte está la IA. Ok. Pero la IA es para pulir Prom- o escribió. No, o sea, mejorar, ampliar y corregir. Ampliar. A veces. O sea, le escribiste Pero un no, párrafo pero y no. le dijiste, chat, esto tiene que ser una página, güey. No, porque fíjate que cuando intentas hacer eso Te tira mucho bullshit. y se va para un lado que no quieres. Sí. O sea, entonces, sí lo utilizamos para mejorar estéticamente el texto, Ok. pero no para que la creatividad de la IA desarrolle la idea. Pero ¿no crees que mejorar incluso estéticamente le quita un poquito Sí, tu sin toque? duda, sin duda. Pero no es la versión final del libro. Es que ¿Has vamos vuelto a leer- partir de ahí. ¿Has vuelto a leer tu primer libro? Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu No, primer ya libro? tiene años, pero sí lo leí una segunda vez. ¿Y te dio cringe o no? ¿Sabes que el que vuelvo a leer de repente es el de 50 lecciones? Lo vuelvo a leer y sí lo vuelvo a consumir. 50 lecciones de... Desarrollo inmobiliario. Desarrollo Ese inmobiliario. fue el segundo libro. Ok. Y- Ese fue el primero que escribiste como libro, ¿no? El otro era como un... No, el primero también es libro. Pero se convirtió No, en los plática. últimos. Es que yo entendí que el primero fue plática No, y terminó siendo un no, libro fue después. un libro que ya estaba hecho. El libro 5 y 6 fue más bien una acumulación de artículos del blog. Ok.
Pero los primeros 4, el cuarto fue el que escribimos juntos. ¿Te acuerdas? Qué bonita época aquella. 100 secretos de las rentas. Exacto. Que yo decía que porque no podían ser 50 secretos. Exacto. Pero ahí vas a huevo con que tienen que ser 100. Fue muy buena época, pero bueno. Ajá. Pero lo importante, fíjate, y ahí podemos partir. Sí. Lo importante de cuando quieres construir un libro Ajá. es que tienes una idea tan grande, ¿sí?, que no cabe en un formato de comunicación menor. Llámese un artículo de un blog, llámese un video. No cabe. O sea, es una idea tan potente que necesita mucho, o sea, tiene suficiente tela de donde cortar, mucha complejidad y necesitas un espacio largo para desarrollarlo. Ok. ¿Sí? Entonces, lo más difícil de un libro no es tanto el escribir toma tiempo, naturalmente, pero lo más difícil en un libro de no ficción, aclaro, Sí. es construir la columna vertebral, el eje vertebral del libro. La estructura del libro. La estructura del libro y la idea central. Ok. Y la idea central. Eso es lo más difícil. ¿Esa es la que se inspiró en la estatua más triste? Correcto. Ok. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ajá. Sospecho que este episodio es patrocinado por tu libro, güey. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, no, la idea... No ha llegado el depósito a mí todavía, güey. La idea... Vamos a hacer el comercial, pues págame. Güey, lo que me... ¿Sabes qué me dio? Chingada, ya nos vamos a desviar, güey. ¿Sí? ¿Sabes Pues qué sí. me dio gusto? ¿Qué? Que tienes como 3 haters en ya. ¿Tengo 3? Sí. 3, ok. Entonces, pues, te faltan como 30 millones para llegarme a mí. Más o menos. Pero vas bien. Vas en buen camino, Tengo güey. 3. O sea, en el último episodio que pedimos los comentarios. Ok. Mucha gente alabándote. Ya sabes. Ok. Tu Lo gente agradezco que mucho. tienes. A todos. Varios diciendo que debería ser el doble clic de Disney porque se te vio un brillo en la no. pelona que nunca te habían visto. Literalmente un güey comentó eso, que había más brillo en el aire y no sé qué. Es efecto del sol. Ok. Ajá. Y 3 güeyes diciendo, me caga este güey. O sea. Entonces, bueno, anyway. Estos son los puntos en donde Lamento yo creo que mucho- esos güeyes van a... Lamento mucho cagarles. Sí. Pero fíjate cómo... No tienen que estar aquí viendo algo y que les No, caga. sí tienen que estar pues aquí. Tal vez a ti sí te quieren. Este libro, claro, eso sí me quieren a mí. Por supuesto. Este libro les va a cambiar la vida. A ellos 3 En incluso. general. Regresamos a la columna vertebral del libro, por favor. La estructura, sí. Entonces, ¿cuál es la idea central del libro? Lo que ya se había dicho en muchas otras publicaciones, estamos entrando en una cuarta transformación, no precisamente la del peje. ¿Por qué no me dices mejor quinta? No, porque es la cuarta. Es la cuarta. No es la del peje. Era que dijiste agrícola, industrial, información, ¿o cómo le llamas a la Información, de internet? Ajá, correcto. Y esta es imaginación. Imaginación, correcto. Sí. Que la de información a veces le llama conocimiento también. ¿Sí? Estas son... Esto es... Escogiste mal nombre para... El branding viene golpeado en la cuarta transformación. No, es que eso no es un branding mío. Eso se ha dicho muchas veces. Ok. Está muy, muy escrito. Ahora, Ok. lo importante del libro era cuál era la tesis nueva. ¿Cuál es la tesis nueva? ¿No? O sea, ya sabemos que estamos entrando a esta era. Y parte de los hitos que marco que nos hablan de la llegada de esta era es, primero, el IQ que tienen los modelos el día de hoy. Ujú. Los resultados que tienen en exámenes de doctorado. O sea, todo lo que está pasando ya demuestra que ahora sí estamos en la era. Ok. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene a decirle este libro al mundo? Que para esta era no va a servir la organización que habías construido para la era anterior. Ajá. Esa es la tesis central. Y que en esta nueva organización aparecen 4 apalancamientos nuevos. Ok. Ahí es donde está la magia. Porque al final... ¿Esta es la idea central? Esta es la idea central. Ok. Al final, una organización tiene resultados de acuerdo al nivel de apalancamiento que logra. Le metes una palanca y el resultado se amplifica. Sí. Esto se lo digo al profesor de finanzas. Correcto. ¿Sí? En los modelos de apalancamiento original hablamos de 4. Capital, obviamente. Talento. Talento. Tecnología y atención. ¿Qué es atención? Pues ruido mediático. Ok. Metes marketing y inflas a la Ya. empresa. En la nueva arquitectura organizacional aparecen otros 4 más. ¿Y persisten los primeros 4? Claro. Ok. O sea, de hecho, si te fijas, conforme han ido avanzando las eras, Ujú. no es que se hayan ido quitando, simplemente se han ido agregando más palancas. Ok. El tema es que aquí de golpe aparecen 4 palancas más. Ok. La manera como lo expliqué ayer en una comida que tuvimos con inversionistas fue, imagínate que estás levantando una nave y hay 4 palancas de despegue
Ajá. y en el modelo nuevo te pusieron otras 4 más. Ok. Entonces, si quieres despegar más rápido, tienes hasta 8 palancas de despegue. Ok. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Ok. Entonces, ¿cuáles son las 4 palancas adicionales? Ajá. Esa es la pregunta, me imagino que tienes. ¿Hasta aquí vas bien o...? Hasta aquí voy bien, perfecto. Ok. ¿Te lo transmitió las primeras hojas del libro esto que te estoy diciendo o no? Te digo que leí el título nada más. Ok. Las 4 palancas adicionales. De hecho, me fui al final a ver si vi un resumen, pero no. No, de hecho el final el final es extraordinario. Entonces, ¿me recomiendas leer directamente el final? No, el final es como un viaje de drogas. Es Ok. como Psicodélico. Sí, como es el viaje a la imaginación, prompteamos a la IA Ok. a que escribiera qué significa imaginación para la IA. Ok. Y escribe una sarta de pendejada. Es más, debería de leer eso. Estamos haciendo un corte muy cabrón. Sí, a ver. Estamos haciendo un corte muy cabrón, pero vámonos nada más para que veas. O sea, eso sí es un agregado de la última hoja, ¿eh? No es una cosa así final, pero ahí te va. En 2100, la ciudad respira. Los edificios laten al compás de las mareas eléctricas y las ventanas no miran, recuerdan. Las plazas guardan sombras alquiladas de todos los que pasaron alguna vez y los trenes subterráneos viajan por debajo del tiempo. Entras el lunes, sales con jueves en los bolsillos. Las avenidas no se cruzan, se sueñan mutuamente, como ríos que aprenden nuevos cauces mientras duermes. La noche, por su parte, ya no oscurece, solo baja el volumen del mundo para que puedan oírse las constelaciones domésticas, lámparas que conversan, teteras que predicen lluvias, espejos que devuelven rostros que todavía no has usado. Los océanos llevan una luz lenta en sus costillas y cuando respiran arrojan peces con alas de papel que traen cartas del futuro cercano. Las montañas guardan bibliotecas subterráneas donde cada roca tiene un capítulo y las estaciones se turnan como actores caprichosos. A veces el verano entra tarde con abrigo, a veces la primavera trae nieve con flores dentro. La gente camina con brújulas que no apuntan al norte, sino al asombro más próximo. Algunos coleccionan amaneceres prestados, otros siembran jardines de sonidos y cosechan jazz en lunas menguantes. Los paraguas en días de sol se abren para proteger la piel de los recuerdos. ¿Cuál fue el prompt de esa mamada? ¿Qué pedo? ¿Cuál fue el prompt? ¿Qué ¿qué pedo? dijiste? Y la gente... Espero que no vayan a creer que de eso se trata el libro, ¿eh? O sea, deberíamos de leer un paraje de lo pero espérate, de lo ¿qué técnico. le pediste? Pero O sea, ¿cuál fue el prompt para pedirle esa madre, güey? que nos generara un texto Ajá. para provocar una respuesta intelectual tan potente que ayude a resaltar el sentido de imaginación de nuestros lectores. A rescatar la imaginación que han perdido. No, pues yo no te entendí. Yo creo que ChatGPT tampoco te cachó la idea, güey. Qué chingón está, ¿verdad? Ese cierre. ¿Regresamos a la realidad? ¿O? Ok, sí. En la realidad... ¿Me ibas a decir cuáles eran las 4 palancas? Sí, pero tengo que leer algo, güey. Porque ahora van a creer que el texto todo es como poesía y no es así, güey. Pero ¿esto cuándo sale? ¿Cómo? ¿Esto sale cuándo? Esto sale la semana que entra. Ya. Entonces, nada más para leer un poquito de la otra parte, güey. Aquí está ya donde estoy en los 4 apalancamientos. Aquí está, mira. Dice... Y nada más para que vean que el texto no es... Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando otro pedacito de texto. Del random. Sí, sí. ¿O te acuerdas? Dice, el poder del apalancamiento. Nada más para darle una sensación de cómo es el texto, ¿no? Ok. Imagina intentar clavar un clavo con la mano desnuda. Lo golpeas una y otra vez con la madera y lo único que logras es lastimarte. Con la mano sola, la tarea es imposible. Ahora toma un martillo, un simple pedazo de metal y madera que multiplica tu fuerza. Lo que antes era imposible, porque usabas una herramienta inútil, de inmediato se vuelve una realidad tangible. Esto es apalancamiento, la diferencia entre quedarte estancado en el dolor o transformarlo en algo constructivo. Las organizaciones funcionan exactamente igual. Una empresa no es otra cosa más que una herramienta de apalancamiento, una estructura diseñada para multiplicar las fuerzas de las personas, el dinero, la tecnología y la atención. Nadie construye un imperio solo. Necesita apalancarse en algo más grande que sí mismo. ¿Okay? Luego vienen los apalancamientos tradicionales. Y luego dice, la lógica organizacional que rompe con todo lo conocido. Esta nueva organización no es una evolución de la empresa tradicional, es una redefinición desde el origen. Una organización imaginativa se plantea de cero con nuevos apalancamientos que no existían en el siglo pasado. No depende de fábricas llenas de obreros, ni de campañas masivas en televisión, ni siquiera grandes oficinas corporativas. Su estructura está diseñada desde el inicio para amplificar la imaginación
con herramientas que multiplican su alcance, velocidad y poder. La organización imaginativa es distinta porque no intenta optimizar reglas antiguas, sino que diseña reglas nuevas. Mientras las corporaciones tradicionales se obsesionan con escalar lo conocido, la organización imaginativa crea futuros. Es un organismo líquido capaz de existir con pocos recursos propios y apalancarse en redes, en inteligencia artificial y en comunidades enteras. No es una fábrica de productos, no es un banco de datos, es un sistema de imaginación aplicada. Y esa diferencia lo cambia todo. ¿Esa parte la escribiste tú o es Sí. ChatGPT? Ahora, vamos entrando ya en tono, ¿no? ¿Cuáles son los 4 apalancamientos? Ajá. Y creo que de eso, con que hablemos de eso, este capítulo está sobrado porque la intención es que genere un poquito de curiosidad para que la gente quiera leer el libro. Ok. El apalancamiento número 1 son agentes de inteligencia artificial. Ok. Este es obvio, es poner los modelos de IA a accionar. Y hay que tener una diferencia importante. No es lo mismo usar la IA como apoyo en tu labor a tener un agente que realmente acciona solo. Cuando hablas de agente, ¿te refieres a un modelo especializado en una tarea? Que toma acción, tiene Ajá. contexto y memoria propio. Acción, contexto, memoria propia. ¿Y tiene que estar especializado o no? Normalmente, a como se viven los agentes hoy, están obligados a ser especializados porque no tienen la capacidad de ser tan... Todólogos. O sea, no son navajas suizas. Ok. Van a resolver tareas específicas hoy. Ok. En la medida en que eso cambie, pues obviamente se van a hacer agentes más poderosos. Pero aquí lo interesante es esto. Te estás imaginando que una empresa tiene 1, 2, 3 agentes. Las empresas que lo están haciendo hoy, que están trabajando con agentes hoy, hablan de desplegar decenas de miles de agentes. Ok. Entonces, ese es el gran cambio, digamos, el gran cambio de paradigma. ¿Quién es punta de lanza en el uso de agentes? La mayor parte de las empresas justamente construidas de la era de IA. O sea, una empresa como Midjourney. De hecho, hay un capítulo específico que habla de todos los casos. Ok. Y hablan de esto, o sea, de justo algunos casos. Y hago esta aclaración. No hay ninguna empresa hoy que yo la defina 100% imaginativa con los 4 apalancamientos, porque no conozco. Ok. O sea, pero sí conozco organizaciones con uno de los 4 nuevos apalancamientos. Por eso es el inicio de estas organizaciones. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que es un apalancamiento completamente nuevo? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Y te parece que es revolucionario si alguien lo logra utilizar? Sí. Ok. Entonces, eso ya cambia la manera de crear empresa. Ok. Segundo, Cloud Talent. El talento en la nube. Este es un producto de lo que la nueva generación quiere. La nueva generación, y esto también lo platiqué, tuvimos una anécdota muy padre ayer en la comida que tuve con los inversionistas, porque cuando platicaba de esta historia, me decía una persona que había contratado a un joven. Ese joven no había trabajado bien, o sea, literal, no iba, estaba desmotivado, no daba los resultados que estaba buscando. Y luego lo corrieron y lo recontratan meses después como freelancer y resulta que era ejemplar. Entonces, El entorno, el horario, el formalismo no era lo suyo. el deseo de la independencia es tan fuerte en la nueva generación que tienes un público enorme de freelancers que están esperando el proyecto en donde incorporarse. Y que ahí regresan al rendimiento que nosotros vimos en nuestros años jóvenes. Pero no lo dan en el formato tradicional de 40 horas de oficina. No lo dan. Ok. Entonces, de nuevo, acá tienes que construir otro organigrama para este Cloud Talent. Ok. ¿Dudas de eso? No, ninguna. Ok. Tercer apalancamiento nuevo. El capital colectivo. Ok. En el mundo del pasado, hablar de capital era hablar de bancos, de family offices, de poquitas manos, ¿no? Y para llegar a eso, pues era un club de Toby que tenía cerradas esas llaves, por así decirlo de una manera, ¿no? En esta nueva era, el retail, vamos a llamarle el fenómeno que provocó, y toda esta temporada pasada, ¿te acuerdas que hicimos una temporada pasada donde hablamos de todo, del fenómeno que fue el GameStop? ¿Te acuerdas de todo eso? Pues lo hablamos cuando la chortearon, ¿no? Y te acuerdas que hasta tuvimos Y en el este short podcast, squeeze. tuvimos en este podcast al creador del grupo. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Porque se democratizaron las avenidas por medio del cual el inversionista minoritario podía acceder
a participaciones. Robinhood en ese caso. Y entonces abrió un nuevo capital. El capital, voy a llamarle minorista, que está buscando nuevas avenidas, o sea, nuevos espacios para colocarse. Okay. Y que es si lo sabes convocar, es un nuevo vehículo de apalancamiento. Ok. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. ¿Qué piensas del modelo? O sea, cuando te cuento este tema de los apalancamientos y demás, ¿qué piensas del modelo? ¿Qué pienso del modelo conceptualmente o qué pienso de si de verdad son las 4 palancas o no sé de qué me La estás cuarta, preguntando? sí, o sea, si te parece un enfoque nuevo, la cuarta palanca tiene que ver con viralidad. Y es porque la última de las palancas, habíamos hablado de los medios tradicionales, habíamos hablado del marketing como vehículo de apalancamiento, pero hoy tener el marketing tradicional pagado no es suficiente o es costoso, es difícil. Lo estamos viendo ahorita. Tú sabes lo difícil que es pelear contra las métricas de ese pinche costo de adquisición de clientes. Y a mí que me tocó vivir una era de mucho tráfico orgánico, es una manera de apalancamiento completamente diferente. Okay. Que no es intensiva en dinero. Es simplemente, y no es un juego ni siquiera de dinero. Es un juego de creatividad de imaginación a lo bestia, que te permite romper esos algoritmos para generar ese tráfico orgánico. Ese es el cuarto apalancamiento. Pero a ver, me dijiste que eran agentes. Recuérdame los nombres, porque eran agentes. Agentes ya, Cloud Talent. Cloud Talent. Capital colectivo. Capital colectivo y el viralgoritmo. Pero no está simplemente planteando... es que no sé si en lo que no estoy de acuerdo es si eran 4 y ya son 8 o si simplemente estás poniéndole una nueva faceta a las 4 originales. Porque el otro era capital, talento... en el diagrama visual... Exposición. ¿Y qué era la otra? Atención, o sea, capital, talento, atención y tecnología. Tecnología. Sí. En el diagrama... que es lo mismo, ¿no? En el diagrama visual que tenemos, están los 4 como un cuadrado y se ve que giran hacia un diamante que aparecen ahí y que sí hay una correlación de uno a otro. Yo digo que son pero no pudieras hablar del... No pudieras hablar de lo mismo. Pero ¿por qué? Con Boost. Te voy a decir por qué no. Porque tecnología, por ejemplo... Agente es talento. No. Tecnología es Cloud Talent. No. Tecnología... Cloud Talent, pues. No. Tecnología se fue a agentes ya. Ok. No puedes decir que es lo mismo porque todo lo que habíamos hecho anteriormente con tecnología requería trabajo humano. Ajá. Esta cosa, no. Pero no deja de ser tecnología. Es que, ¿por qué lo enmarcas? Pero no es la versión moderna de la tecnología. No, porque la tecnología, de nuevo, esto es una herramienta que tú utilizabas. Tú te sentabas a hacer el Excel para hacer algo. Ajá. Si tú me dices ChatGPT para usarlo así, sigue siendo tecnología. Pero en el momento que yo te digo, esto es un agente que opera solo, no es tecnología. No es una como la habías pensado. No estoy seguro. No te la compro, güey. O sea, yo creo que el ábaco y la calculadora son 2 formas distintas de tecnología del mismo elemento. No, porque en las dos tú movías las estas y en la calculadora tú ponías los números. Ajá. Ponme una calculadora que sepa qué quiere calcular sola. Por eso. Pero eso no existe. Pero sigue siendo tecnología. No es tecnología. Yo creo... No le voy a hacer bullying a tu libro, pero yo creo que son las mismas 4 palancas, pero con Boost. Yo creo que agentes es tecnología, creo que Cloud Talent es talento. La forma moderna de llevar el talento y de motivar el talento. Yo creo que capital ahora es el mismo capital, pero con el acceso al capital democrático, al capital retail. Y creo que lo que antes era atención hoy lo llamas viralidad. Pero creo que esencialmente estamos hablando de las mismas 4, simplemente adaptadas al día de hoy. Que eso significa probablemente una explosión más potente. Sí puede ser. Creo que tecnología hoy es mucho más potente de lo que venía siendo. Creo que la calculadora es más potente que el abaco y creo que los agentes son más potentes de lo que teníamos hace 2 años. Pero creo que son las mismas 4. No creo que sean 8. Creo que son versiones nuevas de las mismas 4. ¿Cuántas páginas le tenemos que quitar al libro? No estoy logrando transmitir la idea correctamente, entonces. Ok, puede ser. No estoy logrando transmitir. O sea,
Y ¿sabes qué? Igual mis 3 haters están escribiendo, yo sí le entendí el pendejo, pero no lo entiende, ¿va? No, está bien. O sea, aparte de lo que quiero ahorita, y ojo, también por eso es un borrador, ¿va? Ok. Es un borrador para justo esto, Ajá. para presentar, que la gente opine del libro Ok. y que regresen conmigo para llegar a la versión final. Ok. ¿Sí? Que, por cierto, hago la aclaración, si están viendo este video y les interesa tener acceso al libro, ahí les vamos a dejar un link para que se acerquen con nosotros de cuál es el proceso para tener acceso a las comunidades, al libro y demás. Pero bueno, ¿por qué no es? O sea, sí se puede entender como una... Están relacionados, claro, por eso en el diagrama. En el diagrama físico se ve la relación que hay de una a otra. Ok. Si hay una relación de una palanca con la nueva palanca de esa versión. Ok. Pero yo no lo veo como el mismo motor. ¿Sí? ¿Por qué? Y regreso, el más contundente de todos es el de agentes. Si yo quiero meter más tecnología en el modelo anterior, tiene que haber humanos usando esa tecnología. Siguen habiendo operadores de esa tecnología. En el modo de agentes no hay humanos. Ajá. ¿Cómo va a ser la misma dimensión? O sea, no Por eso digo, puede caber en el mismo Yo creo que es la renglón. misma caja, pero es más potente. No, pero ¿cómo va a ser la misma caja si una tiene humanos y otra no? Ok, está bien. O sea, Pero ayúdame a entender por qué cae en la misma caja si una no ocupa humanos. O sea, entiendo que pues, los dos son tecnología, pues sí, al final todo es tecnología y todo es evolución, pero una cosa es un humano con un martillo y otra cosa es un robot solo. Si tuvieras así, un humano, es más, vamos a ponernos en guerra las galaxias. Ajá. Si tú pusieras a C-3PO Ajá. y tienes ahí a... Mi robot favorito, por cierto. Es tu robot favorito. Sí. Cualquiera de esos robots lo Sí. comparas con alguno de los que traen estos trajes, ¿cómo se llama? Stormtroopers. Los Stormtroopers. Ajá. ¿Es lo mismo? ¿No? No es lo mismo. Estas cosas operan solos, son robots, operan solos. Es otra manera, o sea, no por tener más Stormtroopers. Es que es lo mismo, pero es diferente. No, güey, yo veo un Stormtrooper, es una muy buena analogía, esa por si te puedo incluir en el libro. Yo veo tu tecnología, como la ves tú, más Stormtroopers, y veo que llegaron los C-3POs. ¿Y tú crees que, por ejemplo, yo haciendo un cálculo en Excel o yo haciendo un cálculo en una calculadora es diferente? Sí, porque sigue siendo Stormtrooper, sigue estando tú adentro Sí, yo sé. manejando. Esa parte la entendí, pero simplemente estoy hablando una herramienta como Excel, como herramienta de cálculo y una calculadora física. ¿Quién provocó el inicio de...? Eres el mismo. Sí. Es el mismo. Pero ¿quién provocó quién detonó la acción? Eso es lo importante. El detonar la acción lo hiciste tú en las dos ocasiones. Yo sigo pensando que es lo mismo, simplemente su potencia es distinta. Su factor transformador es más grande. Es totalmente distinto porque acá es un robot que ya está se convirtió actuando. en el episodio de 2 viejitos discutiendo, güey. ¿Está bien? Que la gente opine, güey. Me va a encantar ver esto en los comentarios para ver también cómo la gente lo ve. Yo pienso que están hablando de lo mismo. Ahora, vamos a hablar de talento, por ejemplo. En las otras se empieza a diluir cada vez más, ¿no? Por ejemplo, talento y cloud talent. ¿Por qué es diferente? Ajá. Porque el talento lo tienes trabajando en una oficina 8 horas por semana, en un esquema tradicional, en una estructura jerárquica. Sí. Y el cloud talent opera por proyecto, en diferentes usos horarios, en diferentes geografías, sin limitación geográfica y sin una paga tradicional. Y entonces no se somete a las reglas laborales, no se somete a todas las problemáticas que nos genera el recurso humano como empresarios tradicional. Entonces, tú me puedes decir, no, pues es más de lo mismo, son más humanos. Pues no, güey, porque si toda tu fuerza de ventas está a nivel global, está pulverizada, no tienes oficinas, no hay ni siquiera reglas laborales que aplican en esas circunstancias, ¿es la misma fuerza laboral, la misma fuerza de talento o no? Sí, es la misma. Yo creo que sí. Simplemente es la misma fuerza laboral adaptándose al tiempo fuera moderno, la misma, adaptándose a la tecnología. Si fuera la misma. Y siendo más productiva. Si fuera la misma, entonces distintos. caería dentro del mismo organigrama. Es que, otra vez, yo creo que es lo mismo, pero... A ver, vamos al que sigue, si quieres. Vamos a Capital. No, espérame.
acá en talento, si fuera lo mismo, sería el mismo organigrama, o sea, incrustarían en lo mismo. Y lo que estamos viendo ahorita en las organizaciones que están ocupando esto es que tienen 2 organigramas separados. Ok. El del organigrama de talento tradicional y el organigrama de Cloud Talent. De hecho, lo pongo en un triángulo. Cuando ves el organigrama de esta organización, Ok. es un triángulo que tienes talento tradicional, tienes agentes y tienes el Cloud Talent. Ok. Y cada una tiene reglas y operación totalmente diferente. ¿Sí? Pero no se contradice a la estructura original, no se adapta a la nueva estructura de las organizaciones. Porque sigue existiendo el talento tradicional. ¿No dirías, o no tu hipótesis sería, la nueva estructura solamente vive con Cloud Talent? No, porque sí, son estructuras más chiquitas. La estructura central es más chiquita, pero sigue existiendo. Okay. Esa estructura de base que le da vida a un racional de origen, ¿no? Ok. Conforme vamos alejándonos, sí, obviamente se empiezan a volver más... A desdibujar más esas líneas. Y ahí es en donde cuestionaría un poco más. Por ejemplo, en capital, pues los 2 son formas de dinero. Ahí sí, ¿qué te puedo discutir? Al final es dinero o dinero. La diferencia acá creo que son los gatekeepers. Los gatekeepers, el costo de acceso al mismo, etcétera. O sea, si son gatekeepers diferentes, ¿es el mismo dinero o no? Pues, a ver, al final es dinero, pues sí es dinero. Pero el gatekeeper es diferente. Y lo que trata de explicar el libro, ahí pongo un caso muy interesante, una panadería que estaba a punto de tronar. Okay. Y se fondeó literalmente, o sea, vendieron acciones de la panadería en la cuadra. Okay. Y lograron rescatar la panadería por medio de una campaña viral. Okay. Entonces, ese es un ejemplo de una organización imaginativa de lo que puede pasar hoy. Un negocio tradicional de la era pasada se estaba muriendo. Utiliza la palanca del viral algoritmo, se vuelve viral con una cosa de estas y pide, en lugar de pedir donativos o tal, literal vende equity en una cosa así y rescatan a la panadería. Okay. Entonces, ese es un ejemplo y está documentado en el libro de cómo una organización tradicional de esta era, con 2 dibujadas de esto, puede reinventarse, ¿no? Y ahora, ¿es la misma panadería? ¿O es ahora otra cosa, no? Y se vuelve complicado, ¿no? Porque es una panadería comunal. Ahora. Comunal, que depende de viralidad, que no te... O sea... Casi como el Cruz Azul, casi es una cooperativa, ¿no? Una cooperativa. ¿Y cuál es la diferencia entre viralidad y atención? Es así, francamente, ahí sí ya la veo totalmente desdibujada. Que ahora, en el mundo de la atención, tenías un custodio claro de quién era dueño de la atención. Y si tú pagabas, tenías acceso a esa atención. Ok. O sea, medios tradicionales, lo que estás diciendo. Y también en los primeros medios digitales, el pago te daba acceso. O sea, si tú tenías dinero, tenías acceso franco de atención. Okay. Hoy, aún con dinero, sufrimos todos los días. O sea, hoy la moneda de cambio ya no es dinero, es contenido, es creatividad, es stunts. Es... imaginación. Ok. Entonces, por eso se vuelve difícil. Ahora... Lo más importante es cierra el libro, que es el Vibe Experimentation Core. En el centro de estas 4 cosas, de estas 4 palancas, y al final dibujo el diagrama como un infinito. Espero que pongan ahí el diagrama. Lo dibujo como un infinito porque la velocidad a la que se mueven estos 4 apalancamientos depende del centro, que es la velocidad con la que logras experimentar. Okay. Y los experimentos en la era del pasado, la era Lean Startup, se hacían de forma pues, medida, lenta. Ahorita el nombre del juego se llama velocidad. Okay. Y por ende, si eso se trata de velocidad, el core, le llamo Vibe Experimentation Core. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que viene de Vibe Coding, Vibe Marketing, lo que hemos hablado de Vibe, que es utiliza la IA para probar rápido y de ahí a ver qué chingados pasa. Okay. Entonces, lo que termina cerrando el libro en ese corazón del Vibe Experimentation Core es justamente cómo le hacemos para darle más velocidad a la organización. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí remata. Ahora, el libro cierra, porque decías en este capítulo está esperando el resumen, el libro cierra al revés, con preguntas en lugar de con respuestas. Okay. Que son las preguntas... Bueno, termina con un poema muy lindo. Pero antes de eso... En realidad. Antes de eso, termina con preguntas muy importantes que son preguntas para pensar de lo que viene. Como, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando el CEO use una inteligencia artificial? ¿O qué va a pasar cuando la inteligencia artificial sea mejor que el humano en todas las dimensiones? ¿No habíamos visto ya el caso de un CEO de inteligencia artificial? Sí, lo platicamos. Pero más como stunt publicitario que como realidad. Ya.
Y entonces ahí es en donde ves esas preguntas y dices, wow. Pero bueno, a toda la gente que escuchó este episodio, les quiero pedir un favor enorme. Necesito que... vamos a dejar una liga ahí en este video, en YouTube. Es importantísimo que me ayuden a hacerle clic a esta liga para que les explique mi equipo cómo llegar a ese libro. ¿Ok? Y les voy a pedir su franca crítica, así como la del señor Moreno. Aunque la del señor Moreno no es tan franca porque ni leyó el libro y nada más me viene a joder la vida. Pero si ustedes quieren ser parte de este libro, toda la gente que manda una crítica, literal todos, van a estar en una hoja especial de agradecimientos. ¿Ok? Todos. Todos. Ok. Y la otra, si alguien tiene una participación sobresaliente, verdaderamente sobresaliente en la crítica que me mande, estoy considerando llevarlos a nivel de coautor. Ah, muy bien. Entonces, todavía es momento, señor Moreno, si quisiera volver a ser coautor mío. No, yo tengo una historia muy triste de eso, güey. ¿Por qué? ¿Por qué triste? Ya la he platicado alguna vez. Estabas sonriente. Yo todavía me acuerdo de ese momento en Buenos Aires, sonriente pensando en la fama de Buenos Aires. Tuve que acercar mucho para poder alcanzar a leer mi nombre. Te emputó la portada cuando la viste. No me emputó para nada, pero sí me tenía que acercar mucho. Bueno, prometo, si quedas de coautor, ponerte Arial 12. ponerte el mismo tipo de letra que el que utilice para mi nombre. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, ojalá que todos nos acompañen como coautores de esta nueva obra. Y también, si les parece un mal libro, también háganoslo o mándenos la crítica, es lo que queremos. Gracias a todos. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? En la cuarta era, la era de la organización imaginativa. Ándale, cuarta era está mejor.